personajes, hijos de su tiempo, educados, formados, capacitados en distintas áreas del saber humano. Pero que cada uno afectó de una manera o de otra manera a su generación. El uno por más o menos 10 años gobernó una región geográfica muy compleja, muy difícil de manejar, y jugó un papel relevante en los acontecimientos que se dieron en esos años de su gobierno. Es decir, esta persona o este personaje era un individuo que tuvo mucho poder, mucha influencia, un estatus social alto, disfrutó de los placeres de la vida a su gusto y a su antojo, considerado como un individuo fácilmente corruptible, violento, brutal, con una crueldad sin límites. Para Antonio Pérez Rioja, un historiador de España, este individuo se ha convertido en un símbolo tradicional de la vileza y de la sumisión a los bajos intereses de la política. El otro personaje era un joven fanático, impulsivo, iracundo, que buscó a toda costa eliminar de la faz de la tierra a quienes él consideraba enemigos de su fe. Era una persona muy preparada, vivió en una de las ciudades de más contacto cultural de su época. Podría decirse, era una ciudad universitaria, donde se destacaba la cultura y su escuela de filosofía. Este hombre hablaba en varios idiomas importantes de su época. Dominaba el idioma griego, lo que le permitió manejar una habilidad dialéctica asombrosa. A más de eso, fue educado por uno de los más prestigiosos maestros de su época. Tenía un vasto conocimiento de las costumbres, tradiciones y leyes de su pueblo. Era un hombre fuerte de carácter, pero también era violento, era agresivo y trataba de establecer a toda costa sus puntos de vista. Él no aceptaba puntos de vista diferentes. Era lo que él pensaba, lo que él había aprendido, lo que había él también enseñado, eso se debía seguir. Y si había algún desvío, había que corregir, y si es posible, con violencia, con fuerza. Y quien no estaba en esa dirección, lo tenía que saber, lo tenía que entender, o por las buenas o por las malas. Tenía que cumplir las exigencias de este hombre. Se convirtió en un perseguidor implacable del nuevo camino. Estuvo de acuerdo con la muerte de uno de ellos. Encarceló a muchos. Disfrutaba atacando, ridiculizando, haciendo negar la fe de estas personas, de sus compatriotas que habían abrazado la fe en Jesucristo. Fue tal su celo enfermizo que decidió viajar a otras regiones del imperio para encarcelar y llevar a los convictos, que él llamaba herejes, a Jerusalén. Como vemos, los dos eran individuos violentos, agresivos y crueles, características similares de los dos. Cada uno en su andarivel tenían poder, autoridad, influencia, lo cual fue usado y abusado más de una vez. En resumen, a los ojos de las Sagradas Escrituras, a los ojos de Dios, manifestado en nuestro Señor Jesucristo, ellos ¿qué eran? Eran personas pecadoras, por naturaleza y por decisión propia. Eran responsables de sus actos, eran responsables de sus acciones
y también de sus decisiones. Y como todos los seres humanos estaban alejados, estaban apartados de Dios, aun cuando este segundo hombre llamado Saulo creía firmemente que lo que hacía en ese momento era un gran servicio para la obra de Dios. Los dos merecían la muerte de acuerdo a las Sagradas Escrituras, ya que en la Biblia nos dice que la paga del pecado es la muerte, la separación eterna de Dios. Estos dos personajes, el uno llamado Saulo de Tarso y el otro llamado Poncio Pilato, lo mismo que los anteriores personajes de la semana que pasó, Cefas, conocido como Pedro, y Judas Iscariote, y muchos otros más que los encontramos en toda la Biblia, son claros ejemplos de cómo Dios, el Señor, en su santa y perfecta soberanía, decide actuar abiertamente en la vida de unos para traer salvación, perdón, reconciliación, adopción, etc. Y en otros los deja en su vida normal, común y corriente. En pocas palabras, les deja vivir en su pecado, sin profundizar nada, sino sencillamente los deja que sigan por el camino que han decidido seguir, el cual les lleva a la condenación. A esto en teología se le conoce como la doble predestinación. ¿Por qué Dios actúa y ha actuado de esa manera con todos los seres humanos? ¿Se ha preguntado usted posiblemente? ¿Acaso Dios no tiene el poder suficiente para influenciar en todos los seres humanos para que lleguen a ser salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo entender la soberanía divina en la elección? ¿Cómo? ¿Cómo entender ese Dios soberano que elige a unos para salvación y permite que otros vayan a condenación? ¿Cómo entender eso? La relación que existe entre soberanía y entre la elección de Dios. ¿Qué recibe un ser humano de Dios y otro ser humano también de Dios? Uno salvación, otro condenación. ¿Por qué? Dios estaría tratando, posiblemente pensarán ustedes, de una manera injusta a muchísimos hombres, ya que no les trata de igual manera que a sus elegidos que han alcanzado salvación. ¿Será que Dios está obligado a tratarnos a todos por igual? Estas preguntas y un montón de preguntas más es con las que nos topamos cuando tratamos la doctrina de la predestinación. La semana pasada vimos uno de los puntos esenciales y fundamentales en esta doctrina, y es del entender con toda la claridad del caso la condición espiritual real del ser humano. Y esta es: el hombre está muerto espiritualmente. No puede hacer absolutamente nada para lograr la salvación de su alma. No puede bajo ningún concepto un muerto hacer algo por sí mismo. La regeneración es un acto hecho por Dios en sus escogidos. Los resucita, los llama, los regenera, los salva, los santifica, los glorifica. Todo está en manos de Dios. Pero el otro elemento esencial y fundamental en la doctrina de la predestinación es entender lo que es la soberanía humana. La relación que existe entre la soberanía de Dios y la predestinación. Y lo que esto implica en la libertad humana, en el libre albedrío del hombre y en el mal en la creación de Dios y otras cosas más. Pero para comenzar a desarrollar el tema, yo me pregunto, ¿qué es la soberanía de Dios? ¿Qué entiende usted, hermano y hermana, por soberanía de Dios?
Cuando hablamos de soberanía divina, estamos diciendo que Dios tiene toda la autoridad, todo el poder en su creación, visible e invisible. Dios es la suprema autoridad en toda la creación, en todo lo que existe, en lo que nosotros vemos físicamente y en las cosas que nosotros no podemos percibir físicamente, sino que son espirituales. Nada, absolutamente nada, hermanos, está fuera del poder y autoridad de nuestro Señor. Todo otro poder y toda otra autoridad están subordinadas a nuestro Dios. Toda forma de autoridad y poder existen bien por mandato directo divino o porque Dios lo ha permitido. No es que alguna fuerza en el universo se mueve porque quiere, o algún ser creado por Dios hace lo que le place y a cualquier momento y en cualquier ocasión. No, hermanos, todo poder, toda autoridad están en Dios, y Él da y quita a quien Él quiere y a quien Él pone. Dios, como todos sabemos, creó las cosas visibles e invisibles como tales, y Él es el dueño de su creación. Todo lo que existe, Él es el dueño, razón por la cual Él tiene todo el derecho de hacer y deshacer conforme a su santa y perfecta voluntad. Todo lo que a Él le place, pero no con un mal genio, no con una forma de ver demoníaca o diabólica, sino con su santidad, con su justicia, con su rectidad, con su pureza. Él decide hacer con su creación lo que a Él le place. Y lo que hace no es por capricho, porque algo estuvo fuera de sus planes. El plan A no le resultó, entonces el plan B va. O si no el plan C, o si no el plan D. No, hermanos, no. Todo está ajustado, todo está dirigido, todo está direccionado de acuerdo a lo que Él estableció antes de que existieran todas las cosas. Aún el enemigo de nuestras almas, el acusador, está bajo el poder y la autoridad de Dios. Es decir, Él no puede hacer y ejercer su autoridad y poder si Dios no le da permiso para hacer y actuar. Vuelvo y repito, Satanás y todas sus huestes angelicales no es que pueden hacer lo que ellos quieren y topar a los que ellos quieren y hacer y arrastrarnos a los cristianos cuando a ellos les place. No es así, las cosas no son así. Si usted tiene un concepto sano, claro y bueno de lo que es la soberanía de Dios, va a entender que el mismísimo Satanás y todas sus huestes están bajo el poder y la autoridad de nuestro Señor. Y si Él lo permite, Él va a dejar que nos topen o nos hagan algo. Pero normalmente no. ¿Por qué? Porque Él es el que nos guarda. Nosotros somos la niña de su ojo. Nosotros estamos bajo la sombra del Altísimo, morando bajo sus alas, bajo su protección. Es decir, que el mismo enemigo tiene que esperar que nuestro Dios le permita hacer o no hacer. Satanás es una criatura malvada, pero aún la maldad de este ser y de todas sus huestes están sometidas a la soberanía de Dios, lo mismo que la maldad y la iniquidad de toda la humanidad. Es inconcebible la idea de una creación en donde el bien y el mal están luchando en equilibrio. El bien trata de prevalecer contra el mal trata de aplastar el bien y están en una lucha constante. El cristianismo no acepta bajo ningún concepto el dualismo o lo que conciben los orientales a través del símbolo del yin y del yang, la lucha eterna entre el bien y el mal y ese equilibrio que debe darse. No, hermanos, para el cristianismo es muy claro, hay un Dios soberano que tiene el poder y la autoridad completa y absoluta sobre su creación y que Él permite o deja bajo sus propósitos y voluntad ciertas acciones del mal o de seres malvados para lograr sus propósitos y sus fines.
Es imposible que esas ideas entren en la mente y el corazón de creyentes. Porque todo creyente debe tener claro, pero demasiado claro, que tenemos un Dios que es 100% soberano. Si hubiera un ser o un elemento X, Y o Z que esté fuera de la soberanía de Dios, fuera del control de Dios, eso estaría demostrando que Dios no es Dios. Y más bien que ese elemento o que ese ser es Dios. Pero como todos sabemos, Dios es Dios y no hay nada que pueda detener su mano y su santa voluntad. Se debe entender con toda la claridad posible que Dios, desde antes de hacer todo lo existente, preordenó absolutamente todo. Nuevamente vuelvo a repetir esto. Se debe entender con toda claridad posible que Dios, desde antes de hacer todas las cosas, todo lo existente, preordenó absolutamente todo. Como les decía al inicio, no hay un plan A, no hay un plan B, no hay un plan C, no hay un plan D. No es que el hombre cayó en pecado y Dios no sabía y trató de arreglar la situación. No, porque el ángel caído, Satanás y sus huestes se rebelaron contra Dios, vino el plan D, el plan C. No, hermanos. De acuerdo, si nosotros tenemos claro a lo que es la soberanía de Dios, Dios, antes de crear absolutamente todo, Dios preordenó todas las cosas existentes y que van a existir. Ordenó previamente las cosas de la manera que Él había decidido y sabía que eran de la mejor forma. A tal punto que Dios permitió, dentro de lo que es la preordenación, Dios permitió que la maldad apareciera en su creación. Dios preordenó en cierta forma que el pecado apareciera en el ser humano, en sus criaturas, tanto en ángeles como en personas. Dios preordenó todo eso. Y si tratamos de buscar por qué, para qué, nos toparemos con diferentes puntos de vista de psicólogos, filósofos, antropólogos, teólogos, estudiosos. Y créanme, hasta el día de hoy no se encuentra una respuesta satisfactoria a dichas preguntas. Porque esos elementos se los conoce como misterios. Esta situación de por qué Dios permitió la existencia del mal, la maldad, en una creación perfecta, maravillosa, es un misterio que nosotros no vamos a poder entender en esta parte de la vida. Es una situación que va más allá de nuestra capacidad intelectual y de las cosas que nosotros podemos percibir y captar en este momento. No, esos son misterios, son cosas que le pertenecen exclusivamente a Dios. Y si Él quiere, en la otra vida, cuando estemos en su presencia, si es su voluntad, nos dará el entendimiento. Esto no significa que Dios obligara a que esto sucediera. No es que Dios obligó a Satanás a pecar. No es que Dios llevó e impulsó al hombre a caer en pecado. No, hermanos, no significa eso. Lo que significa es que Él decidió y permitió que así ocurra. Y esta decisión estuvo desde un inicio en su voluntad y en su propósito santo, perfecto y justo. Todo, absolutamente todo, hermanos, estuvo dentro de su plan original, de su plan perfecto y de su único plan que se está llevando a cabo día a día, mes tras mes, semana tras semana, año tras año, siglo tras siglo y por los siglos de los siglos. Pero este hecho no nos absuelve en absoluto de nuestro pecado. Diremos, bueno, Dios permitió, Dios sabía, entonces Él sabía que iba a pecar. Y si Él sabía que iba a pecar, entonces, bueno, sigamos pecando. Pequemos y pequemos para que la gracia sobreabunde. No, hermanos, eso no nos exime de la responsabilidad de hacer las cosas correctamente y de vivir como Dios demanda. Somos responsables de nuestras palabras, de nuestras acciones, de nuestros actos, de nuestras actitudes, de nuestras conductas y también de nuestras decisiones. Y que todas ellas, lastimosamente, están afectadas por nuestro pecado.
Pecamos, ¿por qué, hermanos? Por dos causas. La primera, porque nos gusta pecar. ¿Y por qué nos gusta pecar? Porque ninguna persona le ha escuchado que el pecado le sea desagradable. Les gusta pecar, nos gusta pecar. Todos pecamos. Y la segunda, nuestra naturaleza caída es pecaminosa. Pecamos, ¿por qué? Porque recibimos de Adán y Eva esa herencia, lo que se conoce como el pecado original. No el primer pecado, sino lo que originó el primer pecado en toda la humanidad. Esto es, que todos nosotros seamos pecadores. Dos fuentes para pecar: nuestro gusto y nuestra decisión, y porque por naturaleza somos pecadores. En este punto, muchas veces se van a levantar voces de protesta y van a decir: esto no es justo. Si Dios preordenó, si Dios permitió que pecáramos, que existiera la maldad, que cayera Adán y Eva, estaba en su plan original, ¿por qué entonces nos acusa? ¿Por qué no nos trata a todos por igual? Muchos dirán: mi concepto de Dios es muy diferente. Dios es amor. Y por cuanto Dios es amor, Él está obligado por su propia naturaleza a ser amoroso, compasivo con todos sus seres amados, sus seres creados, aun cuando seamos pecadores. Pero la pregunta que te hago a ti: ¿quién hizo la creación? ¿Quién hizo todo lo existente? ¿Y quién estableció las reglas de esa creación? ¿Quién dijo lo que es lícito y quién dijo lo que es ilícito? ¿Quién dijo lo que está bien y quién dijo lo que está mal? ¿Quién decide sobre la creación? ¿Las criaturas? ¿Usted y yo? ¿Todos los seres humanos? ¿Los animalitos? ¿Las plantas? ¿Los seres inanimados? Las galaxias, las constelaciones que nos dicen nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, según las personas que creen eso. ¿O quién decide y quién hace sobre la creación? ¿Quién está sobre todo? Dios tiene que soportar, aguantar y pasar por alto la rebelión y la rebeldía y el insulto que día a día las criaturas hacemos a su santidad. Dios dijo: no está permitido pecar. El alma que pecare, esa alma morirá. ¿Y qué sucede? ¿Cuántas veces usted ha pecado? Solo el día de hoy. ¿Una, dos, o todavía no peca? ¿Cuántos pecados terminará realizando este día domingo 1 de noviembre? ¿Cuántos más se sumarán en la primera semana de noviembre? En la palabra de Dios nos dice claramente que la paga del pecado es muerte, es separación eterna de Dios, es castigo de Dios hacia los seres que se han rebelado, que se han levantado y que insultan su santidad, que no obedecen sus mandamientos, sus reglas. Hermanos, no y mil veces no. Dios no hace injusticia a nadie. Dios no es injusto, porque si sería injusto Dios, Él no podría ser Dios. Y habría otro ser superior a Él, que realmente Él sería Dios. Pero ahora vamos a tratar de explicar de una manera breve lo que es la predestinación. ¿Qué es la predestinación? Para después calzar los dos elementos, soberanía de Dios y predestinación. ¿Qué es predestinación? Está constituido de dos elementos, si ustedes pueden. Predestino. Pre, anterior o antes, y destino. En pocas palabras, en su forma más simple y sencilla, es que nuestro destino final, la vida eterna o la condenación eterna, están decididos por Dios, no solo antes de que nosotros llegáramos aquí
a la tierra, sino aún antes de que usted y yo existiéramos. El destino final de todos los seres humanos está en manos del Dios Santo, del Dios justo, del Dios que creó todas las cosas, que dentro de sus atributos está la santidad, la justicia, la misericordia, la bondad, pero ante todo Dios es un Dios justo, que no puede irse en contra de lo que Él mismo estableció para su creación, que no puede romper las reglas que Él mismo estableció para sus seres creados. El destino final está en las manos de ese Dios santo, de ese Dios justo. Y no depende de mis decisiones, no depende de mi voluntad, no depende de mi deseo, sino depende exclusivamente de Él. Por eso el apóstol Pablo expresó lo siguiente en el libro de Romanos. Las personas que pueden coger sus Biblias y están a mano sus Biblias, por favor, vamos a Romanos capítulo 9, del versículo 9 al 29, pero solamente vamos a leer del versículo 9 al 21 el día de hoy. Dice así, les voy a leer en la versión Reina Valera y después en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así: porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué? Pues inculpa. ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombres, ¿quién eres tú para que aterques con Dios? Diré el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Qué sucede aquí? ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Nos está diciendo que Dios elige, que Dios escoge, aún antes de que el hombre naciera. Mucho antes de la existencia tuya y mía, y de todos los seres humanos que han estado aquí sobre la faz de la tierra. Él escoge, Él elige. No depende de lo que haga o deje de hacer el ser humano, sino del propósito santo y perfecto de Dios en su elección. La elección, el llamado, no depende de las obras, de las acciones, de lo que tú hayas hecho, de lo que tú vayas a hacer, de lo que yo vaya a hacer, sino que depende de ese llamado que Dios hizo desde antes de que existiéramos. Mira lo que dice ahí: a Jacob amé, a Esaú aborrecí. La Nueva Traducción Viviente dice: a Jacob amé, en cambio rechacé a Esaú. Qué palabras tan duras expresadas en las Escrituras, y que son tomadas por Pablo del profeta Malaquías. Malaquías 1, del versículo 2 al versículo 3. ¿Y qué preguntas hace Pablo? Creo que son las mismas preguntas que posiblemente te han hecho a ti, o que tú te has hecho, y que también yo me he hecho. ¿Realmente Dios es justo? ¿Hay injusticia en Dios?
El trato a los hombres, ¿será que es parcializado? ¿Y por ser parcializado es injusto? ¿Cuál es la respuesta categórica que da el apóstol Pablo a esta pregunta? Para que no haya sombra de mala interpretación. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? En ninguna manera. Es decir, que su respuesta es enfática. Pablo pudo haber dicho, no, Dios no es injusto. Pablo, de una manera muy enfática, muy categórica, expresa, de ninguna manera o en ninguna manera Dios es injusto. No existe la más leve posibilidad de injusticia en Dios. Pero, ¿qué recibe el uno y el otro ser humano? ¿Qué recibe si no hay justicia realmente de Dios? ¿Qué recibiría? ¿Se han puesto a pensar ustedes? ¿Por qué uno es tomado por Dios para salvación y el otro por qué es tomado para que se condene? ¿Por qué? ¿No será mejor que Dios sea equitativo y que a todos nos trate por igual? Parece que esa pregunta está mal formulada. Una pregunta bien formulada sería, ¿por qué a ti y por qué a mí Dios nos trata con misericordia? ¿Por qué? ¿Por qué a Jacob trató con misericordia y le dio su amor? ¿Y por qué a Esaú recibió el rechazo de Dios y su aborrecimiento? Un gran teólogo, un gran predicador de los Estados Unidos de Norteamérica, en uno de sus libros escribió y trató de explicar este misterio. Y el hombre, a través de gráficos, de circulitos, de bombitas, como usted quiera llamarlo, trata de explicar el cómo Dios a unos aplica su justicia y a otros aplica su no justicia. A unos les deja que sigan en el camino que ellos han decidido tomar y a ellos simple y llanamente por haber pecado, por tener una naturaleza pecadora, por no haber recibido a Cristo, por no querer saber nada de Dios y haberse rebelado contra Él, sencillamente les deja en su manera de ver y de pensar y sencillamente aplica su justicia al final del día, al final de su vida. En cambio, con los otros, dice este gran autor llamado Sproul, la grafica en este circulito y lo divide en dos. Dice que este circulito de no justicia lo divide en dos partes. La primera parte se llama misericordia y la segunda parte se llama injusticia. Y él dice, Dios no puede bajo ningún concepto, bajo ninguna idea hacer injusticia porque Dios es justo por naturaleza. Dios es santo, Dios es perfecto, su carácter es divino. Razón por la cual el no justicia no puede hacer Dios injusticia a nadie, aun cuando los seres humanos, los ángeles caídos, se hayan rebelado contra Él. Lo que sí puede hacer y hace con los que Él ha decidido hacer es misericordia. Es decir, que a unos aplica su justicia y a otros aplica su misericordia. En este caso, ¿qué hizo con Jacob? Dios decidió, antes de que el uno o el otro hiciera algo, ¿qué decidió hacer con Jacob? ¿Aplicar su justicia o aplicar su misericordia? Pues aplicó su misericordia con Jacob, porque él quiso y así le plació. ¿Y qué hizo con Esaú? Dijo, ok, Esaú, tú vas a seguir con tu vida, vas a seguir con tu manera de ver, de pensar y de actuar y vas a hacer todo lo que a ti te plazca en la vida. Pero al final de cuentas, mi justicia recaerá sobre ti. Ojo, acuérdense en cuál era el concepto de soberanía de Dios, que Él creó todas las cosas y que Él tiene todo el poder, toda la autoridad aquí en la tierra y en toda la creación para hacer lo que a Él le plazca. Por eso en el texto que leímos dice,
tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia, y me compadeceré de quien yo me compadezca. Dos elementos, justicia y el otro elemento, no justicia. A unos aplica su justicia y a otros aplica su no justicia. Y su no justicia, este teólogo cristiano llamado Sproul lo llama misericordia. La misericordia es una buena forma de no justicia. En cambio, la injusticia es una mala forma de no justicia. Pero Dios nunca jamás comete pecado. Dios nunca jamás hace lo malo. Y Dios nunca jamás de los jamases, comete injusticias. Es decir, que Jacob recibe misericordia, como les decía. En cambio, Esaú recibe la justicia divina. Leamos, por favor, ahora en la Nueva Traducción Viviente este texto que les leí en Romanos 9, del 9 al 21. Dice así, para que veamos en esta versión. Pues Dios había prometido, volveré dentro de 1 año y Sara tendrá un hijo. Ese hijo fue nuestro antepasado Isaac. Cuando se casó con Rebeca, ella dio a luz mellizos. Sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Se le dijo, tu hijo mayor servirá a tu hijo menor, como dicen las Escrituras. Amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. ¿Estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no, pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia y no depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Pues las Escrituras cuentan que Dios le dijo al faraón, te he designado con el propósito específico de exhibirme poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Así que, como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Ahora bien, ustedes podrían decir, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? No, no digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace una vasija de barro, no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura. De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objetos de su enojo, los que están destinados para destrucción. Cabe recalcar, hermanos, que la misericordia de Dios no se la puede demandar, no se la puede exigir, no se la puede ordenar. Dios, tú dices que debes ser misericordioso, sé misericordioso conmigo. Te exijo, Dios, que seas misericordioso. Te exijo, proclamo, declaro que la misericordia me alcanza. No, hermanos, está equivocadísimo si eso piensa. Y si eso va a resultar, no. Dios jamás está obligado a ser misericordioso con nadie, con ningún pecador. Dios se reserva el derecho de conceder misericordia a quien Él quiera conceder misericordia. No depende de ninguna acción, omisión, palabras, actos, voluntad del ser humano. Todo está en manos del Dios santo, perfecto, justo, del todopoderoso, del maravilloso. Ahora, hermanos, regresando a los dos personajes del inicio. ¿Qué pasó con Poncio Pilato? Pilato. Y con Saulo de Tarso. Poncio Pilatos, ¿qué recibió?
de acuerdo a esta forma de ver y entender? ¿Justicia o recibió misericordia? ¿Recibió justicia o no justicia? ¿Qué recibió Pilato? Recibió la justicia de Dios. ¿Por qué? El hombre era pecador. El hombre se mantuvo en su pecado. El hombre rechazó la verdad de Dios a pesar de que la verdad estuvo delante de sus ojos. Estuvo cara a cara con la verdad. La verdad que nuestro Señor Jesucristo estuvo hablando vis a vis con él. Y a pesar de eso, el hombre dijo, ¿y qué es la verdad? Y se retiró y trató de lavar su conciencia, lavándose las manos y diciendo, no, este no es mi asunto, es problema de los judíos, sin entender que él era pecador, que iba a seguir viviendo en pecado. Y por consecuencia de su pecado, de sus propias decisiones y del rechazo a la verdad de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, iba a recibir por su propia decisión justicia divina. ¿Qué hizo Dios en cambio? Dejó que él siga en su forma de ser, en su forma de vivir, en su forma de vida, en sus estatus, en sus negocios y un montón de cosas más. Les dejó que siga y siga y siga y siga. El carrete tiene larga cuerda para ti, Pilato. Pero cuando se termine el carrete, se cortarán las cosas y tú recibirás la justicia divina. Dios sencillamente decidió no influenciar directamente en la vida de Poncio Pilatos, sino sencillamente le dejó de forma pasiva que siga haciendo sus cosas, siga pecando, siga en su maldad, siga en su iniquidad y que rechace obviamente a Cristo y se condene. Pero ¿qué recibió Saulo de Tarso? Que como vimos no era un angelito, alguien dichado en virtudes, fue un sanguinario perseguidor de la iglesia, que aborrecía a los cristianos. ¿Qué recibió Saulo de Tarso? ¿Justicia o no justicia? Y dentro de la no justicia, la misericordia. ¿Qué recibió Saulo de Tarso, conocido como Pablo? Misericordia, no justicia. Por esta razón Pablo escribió lo que escribió en el Nuevo Testamento, ya que vivió, experimentó, y al vivir, al experimentar, él pensó, meditó y llegó a conclusiones impresionantes y extraordinarias, que gracias a la inspiración del Espíritu Santo han llegado hasta nuestros días, y para nosotros son palabra de Dios. Y eso lo podemos ver en varios de sus escritos, como en Romanos, Efesios, Gálatas, Corintios. Y podemos ver cómo Pablo fue transformada por la gracia de Dios, cómo Pablo fue transformado por el amor de Dios, cómo el mensaje del Evangelio de Cristo penetró la mente de ese hombre tan malvado, tan sanguinario, tan cuadrado, tan fanático en su religión. Todo eso se rompió y Pablo dijo todo lo que consideraba que era bueno, que era santo, que era agradable, que posiblemente eran de Dios. Me di cuenta que eso era basura, no sirve para nada y ahora lo único que quiero es conocer a mi Señor Jesucristo y amarle con todo mi corazón y agradecerle por siempre, porque yo siendo pecador me hizo santo, santo por el sacrificio que él hizo por mí en la cruz. Leamos ciertas palabras que el apóstol Pablo expresó sobre lo que Jesús hizo por él, lo que Dios hizo por él. Primera de Corintios 15, por favor. Primera de Corintios 15, del 8 al versículo 10. En la Nueva Traducción Viviente les voy a leer. Dice así: por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo, pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho,
Ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol, después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí, y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera que los otros apóstoles. Pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Así que no importa si predico yo o predican ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes han creído. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Pablo entendió, pero hasta la saciedad suficiente, de que no era él, sino que Dios había decidido, antes de la fundación del mundo, aplicar su misericordia sobre su vida. Y el tener ese entendimiento de que él recibió la misericordia de Dios en vez de su justicia, que él recibió la gracia de Dios en vez del castigo eterno, que él recibió el amor de Dios en vez de estar quemándose por toda la eternidad en el lugar de tormento, día y noche por los siglos de los siglos. Ese entendimiento, ese conocimiento, esa comprensión de las cosas le llevó al hombre a ser ¿qué? 100% diferente. El matón sanguinario, prepotente, abusivo desapareció. Y Pablo llegó a ser un hombre realmente, un hombre que amaba a Dios, un hombre que cambió su generación, un hombre que hizo diferencias inmensas e impresionantes en medio de su época. Y que hasta el día de hoy nos demuestran que cuando uno ha sido tomado para misericordia, puede alcanzar esos niveles, ese estatus de Dios demandado para su pueblo. Veamos ahora, por favor, el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 1. ¿Qué otras palabras expresa Pablo sobre esa gracia inmerecida, ese favor inmerecido de Dios? Gálatas 1, del versículo 11 al versículo 24. Dice así: Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles las buenas noticias acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Luego, 3 años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. El único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Declaro delante de Dios que no es mentira lo que les escribo. ¿Qué tal? ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? ¿Qué nos está diciendo a las personas del siglo XXI? A las personas que estamos viviendo en el año 2020. Que no depende de nuestros esfuerzos. Pablo entendió completamente eso. Que solamente la gracia de Dios, manifestada en su misericordia, antes de que el mundo existiese, antes de que todas las cosas fueran creadas, fue la que le tomó, la que le eligió, la que le llamó, la que le dio la misma fe en creer en Cristo, la que le dio la regeneración de su espíritu para tener una nueva vida. Y le da las fuerzas ¿para qué? Para completar ese proceso de santidad y obediencia a Cristo. Y ahora la pregunta que te hago, hermano, y me hago yo: ¿qué ha hecho contigo Cristo? ¿Ha sido misericordioso? ¿O estás del otro lado? Justicia, misericordia. Conmigo ha sido misericordioso. ¿Qué tipo de ser humano, qué tipo de individuo era yo? Si seguía así,
la justicia de Dios iba a caer sobre mí tarde o temprano. Pero Dios en su infinita misericordia me tomó, me escogió, me llamó y me dio el honor inmenso de servirle. ¿En qué lado estás tú? ¿En las personas que están esperando todavía que un día llegue la justicia de Dios y se encienda su ira y caiga sobre ti? ¿O estás en el otro lado, en donde caes de rodillas, en donde día a día te admiras de su misericordia, de su favor inmerecido y de todas esas bendiciones que dan y vienen a tu vida día a día, con el pan, con la provisión, con la salud y con un montón de bendiciones más? ¿De qué lado estás, hermanos? Si Dios se ha manifestado a ti por medio de misericordia, es tiempo de que le conozcas más. Es tiempo de que lo ames más. Es tiempo de que decidas seguirle completamente a Él. Es tiempo de que le digas: Dios, tú hiciste absolutamente todo. Yo no merecía absolutamente nada de esto, Señor. Y por eso, Dios, decido servirte y entregarte mi vida a ti, como una ofrenda de gratitud y de olor agradable al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todos tengamos como Pablo, como Pedro, como Juan, como Jacobo, como Bartolomé, y como todos los santos de la antigüedad y de ahora, esa maravillosa bendición de ser hechos hijos de Dios para toda la eternidad. Dios, vuelvo y repito, hermanos, Dios es completamente soberano. Y ese Dios completamente soberano que puede hacer con su creación lo que a Él le plazca, y así es lo que hace conforme a su propósito y su voluntad perfectas, decidió escogerte a ti. Decidió llamarme a mí. Decidió tomarnos y hacernos un pueblo santo para Él. Eso hizo Dios por ti. No es por tu bonita cara, no es por tu capacidad intelectual, no es por tu dominio en un montón de idiomas, no es por tus recursos, no, hermanos, nada de eso. Aún antes de que nacieras, Dios decidió tomarte para Él y aplicar su misericordia a tu vida. Segunda cosa que debemos entender muy claramente: nosotros somos pecadores. Y lo que hacíamos antes era huir de Dios. No le buscábamos a Dios, huíamos desesperados, oíamos algo de Dios, nos tapábamos los oídos. Veíamos algo de Dios y nos tapábamos los ojos y huíamos desesperados. Mientras más se acercaba a Dios, más corríamos de Él. Nos espantaba solamente el susurro de su presencia. El hombre es pecador y solo la gracia divina y maravillosa de Dios hace que dejemos de huir de Dios, que nos quedemos quietos y que Cristo venga y nos abrace y nos diga: mi hijo, tú que estabas perdido, tú que estabas muerto, has vuelto a la vida y estás en el seno del Padre. Esas cosas maravillosas y grandiosas hizo Cristo contigo. Esas cosas maravillosas y grandiosas ha hecho Dios con nosotros. ¿Cómo no vamos a caer de rodillas? ¿Cómo no vamos a agradecerle toda nuestra existencia aquí en la tierra y por la eternidad? Hermanos, Dios escoge y se demuestra de miles formas como Él escoge. Pero Dios ha escogido a un grupo de individuos, de los seres humanos, para derramar su misericordia. Y ese grupo de individuos que ha derramado su misericordia se los conoce como cristianos. Personas que realmente han nacido de nuevo. Personas que realmente tienen a Cristo en su vida, que tienen el Espíritu Santo dentro de ellos y que saben y están convencidos que son hijos de Dios. Nuevamente, para terminar, les repito, la misericordia no se puede exigir.
La misericordia no se puede pedir. Lo único que se puede hacer es recibir esa misericordia y dar gracias a Dios porque ha derramado su misericordia sobre ti. Por eso el apóstol Pablo dijo, por gracia somos salvos y esto es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, somos sus hijos. La predestinación, hermanos, no es de una sola vía, es de dos vías. La una para alcanzar la misericordia de Dios y la otra para que la justicia de Dios, más temprano que tarde, se derrame sobre los pecadores. Por eso, hermanos, yo te invito a ti, sea en este momento o un posterior, pero en el día de hoy, sería bueno que lo hagas. Que caigas de rodillas hoy. Y no solamente hoy, todos los días. Y entiendas que la misericordia de Dios ha triunfado sobre el juicio. Que la misericordia de Dios te ha hecho lo que eres, una hija, un hijo de Dios. Que la misericordia de Dios es la que te da la esperanza de días mejores. Que la esperanza de Dios es la que nos permite tener una mejor proyección para días mejores. Es Él y nada más que Él. Como dice el libro de Judas, a Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, en esa doxología final de su libro. Eso es nuestro maravilloso Dios, que sin merecerlo nos salvó, nos reconcilió y nos hizo aceptos por medio de Jesucristo para Él. Aun cuando éramos sus enemigos, éramos pecadores, Él nos aceptó. Así es que, hermanos, haga lo que usted haga, no va a alcanzar la salvación. Pero si Dios está tocando su corazón y le está llamando, y le ha estado llamando en todo este tiempo, y le ha dado la regeneración a ese espíritu, es tiempo de que usted doble sus rodillas, doble su servicio y le diga, Señor, te entrego mi vida. Permíteme experimentar y vivir lo que miles y millones de personas han vivido en todos estos tiempos. Y entender que tú eres Dios, que tú eres Señor, que tú, mi amado Dios, tienes un propósito para mí, que me vas a dar. Oremos, hermanos. Amadísimo Dios, Santísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Realmente es inconcebible para nuestra mente como el Dios santo, justo, misericordioso, grandioso, que hizo todo lo creado, visible e invisible, haya puesto sus ojos en cada uno de nosotros. No merecíamos semejante acción, Señor. No merecíamos bajo ningún concepto, ni siquiera que nos regreses a ver, Señor. Nos hemos rebelado contra ti, hemos sido desobedientes, hemos hecho lo malo, Señor. Acariciarnos, de ver en la situación tan terrible en la que estábamos y sacarnos de ahí para darnos vida, para levantarnos y hacernos la niña de nosotros. Gracias, amado Dios, que realmente, Padre, así como Pablo habla por los hermanos de Éfeso, eso también se dé para con nosotros, que lleguemos a entender la anchura, la profundidad, la altura, que es tu amor a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Permítenos, mi Dios, entender estas cosas y al entender, asimilarlas y que esto realmente cambie nuestras vidas. Y no solamente seamos personas agradecidas, no solamente seamos personas vivos con el rostro alegre porque Dios nos ha perdonado, sino personas que hemos tomado la decisión de servir, cueste lo que cueste. Gracias, mi amado. Bendice, Señor, a mis hermanas y a mis hermanos y a las personas que tú estás tratando, Señor, en estos días con ellos, para que ellos obleguen su servicio. Acepten, Señor, la misericordia. Gracias, mi amado Señor. Bendecimos
por los siglos de los siglos. Muchísimas gracias.